La verdad es que siempre, en pasados tiempos, la conversación de las iglesias, los hermanos, normalmente dentro de las asambleas, hablábamos mucho acerca de la venida del Señor. Era un tema pues que conocíamos, que nos gustaba comentar, y siempre se había dicho incluso que conocíamos bastante y nos preocupaba bastante este tema de la venida del Señor. El Señor viene, es un hecho, no solamente porque lo dice el Señor, sino porque también todas las profecías que hay acerca de los acontecimientos previos a la venida, las estamos viviendo ya prácticamente, está cumpliéndose ya. Y una de esa profecía, de esas características previas a la venida del Señor, es también la situación social, es la situación de la Iglesia, una situación que nos habla claramente de una lejanía de Dios por parte de la sociedad, de no querer saber mucho acerca de las cosas espirituales. Por otro lado, se da también la paradoja de un aumento de un movimiento pseudo-espiritual o pseudo-religioso, proliferación de grupos religiosos, pero que nada tienen que ver con el profundo sentido de la palabra, de lo revelado por la palabra y por el Señor. Y todo esto llega a estar alrededor de nuestro ambiente, e incluso la propia Iglesia se siente afectada por esta influencia. Yo quisiera deciros que la Iglesia no solamente ha recibido la Gran Comisión como algo que tiene que ejecutar, que tiene que llevar a cabo hasta la venida del Señor, y tenemos que ocuparnos y preocuparnos de la evangelización de la gente, de los pueblos, de hablar la palabra del Señor, de predicar acerca de la salvación, acerca de la obra de Cristo. Pero no solamente la Iglesia ha recibido esa comisión, sino que la Iglesia también ha recibido de parte del Señor una afirmación de ser luz y ser sal en un mundo que necesita la luz y la sal. Y si la Iglesia no lleva a cabo esta misión de ser la luz y de ser la sal, la sociedad se corrompe. Y yo no sé si nosotros tendríamos que preguntarnos si parte de esa corrupción de nuestra sociedad es culpa de la Iglesia. Yo no lo sé. Son preguntas que yo me hago y preguntas que quiero contestarme. No pongo responsabilidad delante de nadie, sino delante de mí, porque yo estoy viendo que vivimos en una sociedad que paulatinamente se está corrompiendo y que los valores esenciales del hombre han cambiado fundamentalmente, no son los mismos. El hombre tiene ahora unos valores, la sociedad funciona por unos caminos diferentes a los que funcionaba no mucho tiempo atrás. Y una de las cosas que la Iglesia ha recibido de parte del Señor es ese llamamiento a una expectativa constante, presente, de la venida del Señor, del regreso del Señor. Y no ya un regreso como lo hizo la primera vez, para presentar un evangelio de salvación delante de la gente que no entendieron, sino un regreso para juicio, un regreso para ultimar todas las cosas. Y la Iglesia debe de ser quien esté pendiente de este regreso y quien debe de anunciar este regreso. Y se dice para la Iglesia en qué condiciones tenemos que estar esperando ese regreso del Señor.
Así que es posible que no se esté predicando suficientemente acerca de este tema y que la Iglesia esté viviendo un tiempo de actividad, un tiempo de innovaciones que pueden ser más o menos discutibles. No vamos a entrar ahora en este tema, pero que haya descuidado su condición de peregrinos, de pasajeros en un mundo que no es el nuestro, que nuestra ciudadanía está en los cielos y desde los cielos estamos esperando el regreso del Señor. Y mientras el Señor viene, tenemos que vivir de la manera que Él quiere que vivamos y cumpliendo puntualmente las palabras que Él nos dice cuando avisa, cuando anuncia de esta venida. La primera frase que quiero comentar está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, porque quiero comentar sobre 3 frases que comienzan lo mismo: he aquí, vengo pronto. La primera frase, Apocalipsis 3:11, dice el Señor: he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una declaración, un anuncio, pero con un llamamiento y con un condicionante. El llamamiento a retener lo que tenemos, con la advertencia, con el peligro de que alguien pueda tomar la corona que pertenece a aquel que tiene que estar esperando al Señor en estas condiciones. Por lo tanto, lo que aparece en primer lugar aquí es una promesa de la venida del Señor a la Iglesia. Y teniendo en cuenta el contexto en que lo está diciendo, os daréis cuenta que está hablando a la Iglesia de Filadelfia, la Iglesia fiel, una Iglesia que puede manifestar, y lo reconoce Dios mismo, el poder del Espíritu Santo. Fijaros que no es una Iglesia poderosa según el mundo, como dice el versículo 8. No está hablando el Señor aquí de la opinión generalizada de la sociedad. No es una iglesia influente socialmente hablando. No es una iglesia que esté compuesta por personajes importantes de la sociedad, ni jefes de gobierno, ni personas poderosas o influyentes. Está hablando de una iglesia débil según el mundo, pero una iglesia a la que se le dice que tiene delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y qué chocante suena esto cuando nosotros estamos viendo las presiones que a lo largo de la historia la Iglesia ha recibido, la Iglesia ha tenido y la Iglesia sigue teniendo. Presiones para que la voz del Evangelio se calle, presiones para que los creyentes no difundan el mensaje de salvación, para que los creyentes no vivan la vida de santidad que el Señor quiere que vivamos. Una iglesia que está viviendo en un mundo que trata de ahogarla por todos los medios, dirigido por el diablo, y que trata incluso de hacerle daño donde más puede hacerle daño y donde más efectivo puede ser contra nosotros, como es dentro del seno de la propia Iglesia. No estamos viviendo tiempos de persecución en el día de hoy. Al contrario, a veces nos jactamos de que las autoridades nos tratan bien. Claro, eso nos suena a nosotros como una novedad. Que las autoridades nos permitan incluso utilizar este espacio de una manera gratuita. Eso nos parece bien y estamos agradecidos precisamente por eso. Pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí para entender que se nos van a abrir todas las puertas y que vamos a tener todas las facilidades, que no.
que el enemigo, quien controla el mundo, siempre procurará cerrar la puerta al Evangelio. ¡No lo olvidemos! Pero frente al poder social está el poder de Dios. Y frente al conocimiento temporal del hombre está el conocimiento eterno de Dios. Y Dios dice a esta iglesia fiel: yo tengo una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Y esa puerta que se abre al Evangelio, que se abre delante de esa manada pequeña, de ese pábilo que humea, esa puerta que tienen delante personas, hombres y mujeres como nosotros, como los que nos precedieron, ha ido multiplicando a los hombres y a las mujeres la salvación, que se han ido añadiendo poco a poco, uno a uno, a la iglesia del Señor, que se ha extendido por todo el mundo conocido y que, como empezaron trastornando el mundo llega a cambiar, el mundo llega a ser diferente a través de vidas transformadas, a través de vidas diferentes, pese a quien no quiera que esto se propague. Y el Señor dice que viene y que tenemos que retener lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. Fijaros que ya está hablando el Señor de esta garantía, la garantía de la corona, la garantía de recibir el premio del Señor, cosa que el diablo también quiere que olvidemos, que la fidelidad de los creyentes será premiada por el Señor y que estamos aquí llevando a cabo un ministerio importante que el Señor tiene en cuenta y que lo va a tener en cuenta siempre y que el Señor va a premiar. Y lo va a premiar con coronas, como dice aquí. Retén lo que tienes. ¿Qué es retener? A mí me gusta decir en nuestras clases que no siempre el significado de nuestro castellano tiene que ser el significado de las palabras que el texto bíblico emplea para darnos una enseñanza. Retener en nuestro castellano sería conservar o sería guardar una cosa. Esto lo tengo yo y lo tengo aquí. Mientras yo lo tenga, no lo tiene otro. Lo estoy guardando, lo estoy conservando. Por lo tanto, a mí me pertenece. Pero la palabra que el Señor emplea aquí, carateo, tiene un significado mucho más importante y que va mucho más allá de lo que simplemente significa conservar o guardar una cosa. Porque crateo significa ser fuerte, sujetar con fuerza. Yo no voy a sujetar con fuerza si yo tengo aquí este reloj, sabiendo que ninguno de vosotros me lo vais a quitar. Pero si tengo la sospecha de que alguien viene a por él, a quitármelo, lo voy a retener con fuerza. Tendré que hacer fuerza, tendré que luchar, tendré que esforzarme por mantenerlo para que nadie me lo quite. Tendré que conservarlo de una manera mucho más segura. Por lo tanto, está diciéndonos el Señor que esa vigilancia debe de ser constante, que tenemos que ir manteniendo una vigilancia, no bajando nunca la guardia, porque siempre estará el enemigo dispuesto a arrebatarnos aquello que tenemos y aquello que valoramos y aquello que queremos. Eso es lo que significa aquí, en este contexto, retener. Es la misma palabra que se emplea en Apocalipsis 2, 13 y 14 en un sentido positivo y en un sentido negativo. Cuando el Señor está hablando a la iglesia y dice, retienes mi nombre, que cuesta trabajo retener el nombre del Señor, que no es cosa fácil mantenerse fiel en los principios establecidos por la palabra de Dios y dar testimonio en frente de la oposición o la persecución o la muerte.
mantener el nombre de Dios no es algo liviano, no es algo fugaz, es algo que requiere una fortaleza y una valentía para que nadie nos quite esos principios que tienen que regir y dominar en nuestra vida. Pero en el lado negativo, en el versículo 14, también está hablando de los que retienen la doctrina de Balaam. Y ya sabemos lo que esto significa. Aquellos que pretenden negociar con los dones de Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con lo revelado de Dios, en propio beneficio. Aquellos que piensan que las cosas espirituales se pueden manejar a un antojo personal. Podemos llevarlas y traerlas como nosotros queramos. Y se está empleando la misma palabra. Es una lucha frente al enemigo. Es la lucha de la carne y el espíritu. Es la lucha del poder de Dios y el poder de las tinieblas. Es la lucha que la Iglesia mantiene en esta sociedad desde que nace la Iglesia hasta que sea arrebatada, llevada por el Señor. Por eso esa frase entra dentro de este contexto. El Señor viene. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué debe retener la Iglesia fiel? ¿Qué es lo que debe retener? ¿Qué debe retener la Iglesia que espera recibir la corona? Porque a lo mejor hay gente que se llaman Iglesia y no espera recibir ninguna corona. No han pensado en ello o no creen en ello. Pero yo no estoy hablando de esa Iglesia o de esa gente. Yo estoy hablando de la Iglesia fiel, de la Iglesia que espera la venida del Señor, de la Iglesia que espera recibir el premio, la corona de la que habla el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tiene que retener la Iglesia? La Iglesia tiene que retener la doctrina recibida y tiene que retenerla sin adulterar y tiene que retenerla sin vaciarla de contenido. Una doctrina que toque el corazón y una doctrina que transforme vidas, no una doctrina de normas, de prácticas eclesiales variables según los tiempos o según las edades o las circunstancias o la sociedad. Una doctrina de va y viene, de quita y pon. Es la fe dada a los santos de una vez y para siempre, que dice Judas 3. Esa es la doctrina que la Iglesia debe de mantener, que la Iglesia debe de retener. Y si eso valía para la Iglesia de Filadelfia, debe valer también para la Iglesia de hoy. Porque no ha cambiado la Iglesia, ni ha cambiado la doctrina, ni ha cambiado el Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no ha cambiado el problema del hombre tampoco, por mucho que cambie la sociedad a nuestro alrededor. Si valía para Filadelfia, vale para la Iglesia del siglo XXI. Lo que pasa que hay que ser fuerte para defenderlo sin ceder a las presiones que nos están empujando a cambiar y que a tantos ha quitado su corona y que están cambiando por coronas humanas, sociales y populares. Y esa corona no la ofrece el Señor para la Iglesia. De eso no habla el Señor, de este tipo de coronas. De eso no habla el Señor en ninguna parte. Por lo tanto, como dice Apocalipsis 3:12, es necesario vencer. Y es necesario vencer porque estamos sosteniendo una terrible lucha. Pero cuando el Señor venga y cuando hayamos vencido, dice la palabra de Dios
que nos hará columna en el templo de su Dios. No ya solamente una columna que sostiene, sino una columna que anuncia, una columna que habla, una columna que expresa la lucha sostenida y la victoria conseguida. Esa será la vida que mostrará para testimonio al resto de la Iglesia cada hijo, cada hija fiel en el Señor. Que nadie tome tu corona. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en estos principios del Evangelio hasta la venida del Señor y no dejarnos llevar de cualquier viento de doctrina o de influencia social. ¿Recordáis lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 1:13? Retén la forma de la sana palabra. Retener. Y retener es más que tener. Es tener presente, en un presente constante, en un presente aplicable. Retener, mantener, sujetar con fuerza lo recibido por el Señor. La siguiente frase en Apocalipsis 22:7 dice el Señor: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Una bienaventuranza en medio de esta promesa. En medio de este anuncio, lanza el Señor esta preciosa bienaventuranza, esa frase que significa más que feliz o superfeliz. Superfeliz aquel que guarda las palabras de la profecía. ¡Qué tranquilidad siente el creyente cuando no tiene que estar dando explicación o cuestionando si lo que está cumpliendo es o no es del Señor! Si estará de acuerdo con lo revelado o no estará de acuerdo con lo revelado. Hay personas que toda su vida tienen que estar dando explicaciones del por qué hacen las cosas como las hacen. Casi no están seguros de que lo que estén haciendo sea guardar la palabra del Señor, genuina, pura, sin ningún tipo de adulteración. Y por eso es bienaventurado, dice aquí, el que guarda las palabras. Pero todavía lo es más, el que es capaz de mantenerse fiel durante toda su vida en esta esperanza. De ahí esa frase: el que persevera hasta el fin será salvo. Aquel que es capaz de mantenerse frente a las presiones, frente a la persecución, frente a la opinión social, mantenerse fiel durante toda su vida en esta esperanza que un día recibió, como lo que no tenía que cambiar por nada y como lo que tenía que llenar su vida para siempre. ¿Cuál es la esperanza de la Iglesia? La esperanza de la Iglesia es vivir esperando al Señor. Esa es la esperanza. Y eso es lo que nos mantiene en esa expectativa, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. Pero la fe nos mantiene confiando, creyendo las promesas del Señor de que Él va a venir. Y la esperanza nos mantiene para pasar por encima de este mundo con todo lo que este mundo ofrece de malo, de injusto, de inhumano, sabiendo que un día el Señor va a poner su ley y su justicia en esta sociedad que a nosotros nos agrede y que a nosotros no nos gusta. Por eso la única felicidad que encuentra el creyente es hablar de estas cosas. Esperar la venida del Señor, regocijarse en que un día el Señor cumplirá de manera puntual lo que Él ha prometido. La esperanza de la Iglesia es vivir como si el Señor fuera a venir hoy mismo, viviendo hoy en la expectativa de la venida del Señor hoy mismo, no dejándolo para mañana, ni viviendo como si tuviéramos todavía muchas cosas que hacer aquí en la tierra, o hasta olvidándonos que no somos de la tierra,
viviendo una vida que agrade al Señor en todo, una vida dispuesta a rendir cuentas al Señor cuando Él nos llame ante el tribunal de Cristo. Esa es la vida y la esperanza de la Iglesia. Ahora yo quería hacerme una pregunta que extiendo para vosotros. ¿Tenemos conciencia de estar viviendo así? ¿Somos conscientes de esto? ¿Nos paramos a pensarlo, a analizarlo, a meditarlo, a hacer un análisis espiritual cada día para ver si realmente estamos viviendo en esta esperanza? Porque la única garantía de que lo estamos haciendo es que guardemos las palabras de esta profecía. Eso dice el Señor. Y eso es volver una y otra vez a las fuentes del principio. Eso es vivir en esa fuente del principio sin cuestionar nada de lo que ya ha sido revelado, sin añadir nada nuevo, sin quitar nada de lo revelado. Vivir buscando la gloria de Dios, vivir buscando su aprobación y no la aprobación de ningún hombre que no sirve para nada. Quien tiene que aprobar nuestra vida es el Señor. Y no nos toca a nosotros aprobar la vida de nadie, ni siquiera la nuestra, que la apruebe el Señor. A veces se nos dice, es que estamos viviendo en nuevos tiempos. La sociedad es cambiante, no es la misma. Pues naturalmente que sí. Yo no me voy a poner en contra de esta opinión porque no cabe duda de que estamos viviendo nuevos tiempos, de que los cambios sociales son evidentes, que hay una evolución tecnológica que ha relacionado a la sociedad mundial a través de las comunicaciones. Lo estamos utilizando nosotros y decimos que es bueno y lo podemos experimentar. Efectivamente, que utilizar estos medios son buenos para la extensión del Evangelio. Pero los problemas del hombre son los mismos. Eso no ha evolucionado. Problemas de soledad, problemas de vacío espiritual, problemas de inseguridad, de falta de afecto, de necesidad de Dios, de temor a la muerte, de agresión social, de esclavitud, de un comercio con el hombre y con sus sentimientos. No ha cambiado nada. Lo demás está siendo utilizado para ir contra esos principios y contra esos sentimientos y contra esa necesidad, y para agredir mucho más al hombre. ¿Quién lo diría? Después de haber visto en películas, en fotografías, en reportajes, todo lo que ocurrió con los nazis allí en la Segunda Guerra Mundial, y decían, esto es necesario que se conozca para que no se repita. Y cualquier dictador hace lo mismo cuando tiene la oportunidad. Pero no pasa en países democráticos, ¿no? ¿Habéis escuchado las noticias de esta mañana? Lo que está pasando en Irak. Cómo se ha machacado y masacrado por parte de los americanos soldados que ya están siendo enjuiciados precisamente por hacer las mismas cosas, esas vejaciones. ¿Cómo que no? Hombre, estamos en el siglo XXI, con una sofisticación de cosas importantes. El hombre es el mismo. El hombre tiene la misma necesidad de Dios. El hombre necesita cambiar, necesita la salvación, necesita que sus sentimientos sean otros. Y la palabra de Dios, el mensaje de salvación, la esperanza de la vida eterna, la promesa de la venida de Cristo, la implantación de su justicia, son necesarios. Como lo fueron al principio. Porque el hombre tiene la misma necesidad.
y porque es la única esperanza que tiene esta sociedad que se destruye a sí misma a pasos agigantados. Por eso, la Iglesia, hermanos, es el canal que Dios ha escogido para llevarle ese mensaje de esperanza. ¿Cómo tiene que llevarlo? Con su boca, y con su vida, con la boca y con la vida. Una predicación que responda a una vida transformada, una manifestación del poder de Dios que se vea en la persona que está hablando de ese poder transformador de Dios. Y si la Iglesia no lo hace, ¿quién lo hará? ¿Quién lo va a hacer? Porque el Señor no ha escogido a ninguna otra parte de la sociedad para llevarlo a cabo, ha escogido a la Iglesia. Por eso es bienaventurado el que guarda este mensaje de esperanza y lo transmite. Es bienaventurado el que entiende que es la luz y es la sal de la tierra. Es súper feliz aquel que no está buscando salvar a nadie, porque nosotros no salvamos a nadie. Es feliz aquel que lleva delante del necesitado una puerta de esperanza, un aliento de vida, una luz en un horizonte negro, una salida a una crisis cerrada, sin ninguna visión, sin ningún punto de escape. Entonces es feliz aquel que lleva este mensaje. Y si encima el Señor le permite ver respuesta positiva al Evangelio, pues más feliz todavía, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos esperando al Señor? ¿Cómo es la vida de la Iglesia hoy? Estas son preguntas que nosotros debemos contestarnos. ¿Somos una Iglesia fiel? ¿Una Iglesia santa? ¿Una Iglesia con poder de Dios? ¿Tenemos conciencia de ser un pueblo redimido, purificado y celoso de buenas obras, como dice Tito 2,14? ¿Tenemos conciencia de esto? Porque estos deben ser los retos de la Iglesia del siglo XXI. ¿No habéis oído nunca en nuestra sociedad hablar de alternativas? Si todo el mundo habla de alternativas, todo el mundo quiere ser la alternativa de algo. Pues la Iglesia tiene que ser la alternativa a los principios y a los valores que rigen en estos tiempos sociales, lejanos de Dios, lejanos de la moral cristiana. La Iglesia tiene que ser la alternativa que rompa y abra un panorama de valores diferentes, que no son nuevos, entre otras cosas, que son los valores del principio que hemos olvidado, que hemos dejado de lado, que no nos han preocupado, porque hemos sido tan influidos en los valores que tenemos a nuestro alrededor, que casi entendemos y creemos que son los buenos. Cuando el Señor dice a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, si da la impresión de que un día tendremos que pedir perdón a la sociedad porque no seamos lesbianas, porque no seamos gay, o porque no creamos en el aborto libre y en todos estos principios que no encajan en una mente un poco bien ordenada. Pero esa es nuestra sociedad. Y la Iglesia tiene que ser alternativa. Y para ser alternativa, la Iglesia tiene que presentar moralidad frente a la inmoralidad, veracidad frente a la mentira, integridad frente a la hipocresía, honradez frente al fraude, claridad frente a la doble cara, seguridad frente a la inseguridad y vida de fe frente a la religiosidad
vacía de contenido. Así la Iglesia puede ser alternativa. La siguiente frase, Apocalipsis 22, 12, dice el Señor: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Este versículo, hermanos, esta declaración de la venida del Señor, dice el Señor que no viene con las manos vacías. El Señor viene con un galardón. El Señor viene a recompensar la vida de los creyentes. No va a juzgar por lo que vea o por lo que oiga, sino por lo que Él va anotando en la vida de cada creyente, las obras del creyente. La vida cristiana es una vida diferente, o debe de serlo. Si alguien vive creyendo que es cristiano de la misma manera que vivía cuando no creía que era cristiano, debe de hacérselo ver. Se lo tiene que mirar, porque la vida cristiana es una vida diferente. El nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas, y la nueva criatura debe distinguirse por su forma de vivir y por su forma de obrar en medio de una sociedad egoísta, egocéntrica y ambiciosa. Debe ser diferente en los principios, en los conceptos, en los valores, en las cosas que puede entender como propias o como suyas. Y debe de reír con el que ríe, y debe de llorar con el que llora. Y cuando la Biblia habla del trabajo, dice que cada uno trabaje para tener que compartir con el que tiene necesidad. No está hablando como hablamos nosotros: yo tengo que trabajar para cubrir tantas necesidades que tengo, de mi casa, de mi familia. Eso es obvio. El Señor dice: no os preocupéis por estas cosas. El Señor sabe de cuántas cosas tenéis necesidad y cuida de la creación. Pero que trabaje, lo haga para compartir con aquel que tiene necesidad. Si la Iglesia no ha aprobado esta asignatura social, la Iglesia no está siendo ni luz ni sal en medio de una sociedad. No se está presentando como alguien que ha cambiado en sus formas, en sus estructuras, como alguien que se distingue en su manera de vivir, en su manera de obrar en medio de una sociedad cuyos principios son totalmente contrarios. La fe sin obras es muerta en sí misma, dice Santiago 2:17. Ahora, ¿por qué se distinguió el Señor cuando estuvo aquí? El Señor se distinguió en su testimonio y ministerio público por la cantidad de obras buenas que hizo. Hay una frase que podemos enmarcarla: Él vivió haciendo bienes. ¿No deberíamos tener esa frase en un cuadro en nuestra casa, en el lugar más transitado? Porque si es nuestro Maestro, si es nuestro Señor, ¿no deberíamos nosotros imitarle? ¿A qué nos lleva esto? A ver, que la Iglesia debe seguir el ejemplo de Cristo mientras esté aquí en este mundo. Y la sociedad del final de los tiempos se va a distinguir justamente por todo lo contrario. Mateo 24:12 dice que por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y podemos vivir ya esta realidad, que ya no nos preocupa tanto el prójimo, que ese amor por el prójimo no es tan caliente, no es tan fuerte,
que estamos mucho más influenciados por la maldad que hay, por el mal comportamiento, por la falta de ley, por la falta de orden, por la falta de justicia, y llegamos a una resignación sin hacer absolutamente nada para rebelarnos y denunciar este mal, este pecado que está corrompiendo a la sociedad, en que la Iglesia debe ser la luz y la sal. Eso es un reto. Cuando se habla de avivamiento, ¿pero qué pensamos que es un avivamiento? ¿Qué pensamos? ¿Que va a venir alguien de afuera y nos va a poner las pilas? Y esas pilas que nunca se acaban y vamos a estar cantando y bailando siempre con las pilas esas. El avivamiento comienza por uno mismo, por tu vida fiel delante del Señor, por tu vida comprometida en tu entorno social. Ya irás aportando a la Iglesia como sociedad y al mundo donde vives una manera diferente de vivir y una manera diferente de ser. Ya verás el avivamiento. La Iglesia debe de contrastar estos distintivos con los distintivos del amor de Dios y los distintivos del amor al prójimo, ley fundamental dada a la Iglesia. Aquí está toda la ley. En el amor a Dios por encima de todas las cosas y el amor al prójimo como nosotros mismos. Y nada quedará sin más recompensa por parte del Señor. Así que esto nos pone frente a un dilema: una vida de fe y una vida de obras. Y se hace necesario que la Iglesia tome conciencia de que debe de vivir una vida de fe y una vida de obras sin ningún tipo de complejos por ello. Tanto complejo que nos derivan a un extremo espiritualista o nos hace rebotar en un extremo humanista. Ya está bien de complejos y de extremos. Nosotros no cuestionamos en absoluto que la salvación es por la fe en la gracia de Dios, y eso ni siquiera lo hablamos, no hay necesidad. Pero tampoco cuestionamos que la Iglesia debe ser la alternativa que presente sensibilidad y amor en un mundo que carece de ello. Tampoco lo discutimos. ¿Sabéis cómo se llega al corazón del hombre? Al corazón del hombre se le llega con el corazón. No de otra manera, no por otros medios ni otros caminos. La verdad es aceptada cuando se presenta con veracidad, con vidas consecuentes. ¿Por qué no estamos mostrando poder? Pues a lo mejor por eso. Porque no vivimos vidas consecuentes y porque no estamos llegando al corazón con nuestro corazón. El Señor viene y viene con un galardón, una recompensa para cada obra hecha en su nombre. Ahora, ¿cuándo comienza y cuándo termina la vida de obras? Ya sabemos que las obras son la consecuencia de la fe. Por lo tanto, tiene que comenzar esta vida de obras con nuestro nuevo nacimiento. ¿Cuándo terminan? Pues no terminan. La vida de obras nos acompañarán hasta después de nuestra muerte. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Comienzan cuando comenzamos la vida nueva y nos acompañarán hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Sabéis cuando la Biblia habla de la ciudad celestial?
si miráis al final, en Apocalipsis, capítulo 22, los versículos 19 y 20, dice que aquella ciudad está edificada con 12 piedras preciosas. Está hablando un lenguaje simbólico, y el 12 tiene su importancia porque la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles del Cordero son 12. Los cimientos de esa ciudad, los fundamentos de esa ciudad son 12. Y luego tiene 12 puertas. Una oportunidad de entrada para las 12 tribus de Israel también, quizá en otro tiempo, o que estén entrando y lleguen a completarse al final de la gran tribulación. Pero tiene la ciudad 12 puertas, según el número de los apóstoles del Cordero. Esas piedras preciosas son lo que cada uno hemos ido sobreedificando en el templo santo de Dios, que es la Iglesia, según Pablo nos dice en 1 Corintios 3, del 12 al 16. Que cada uno mire cómo sobreedifica, porque si alguno edifica heno o hojarasca, esa obra será quemada. Pero si edifica oro, plata, piedras preciosas, esa obra no será quemada. Esa obra será para la edificación de la santa ciudad, la Jerusalén celestial. ¿De qué está hablando la palabra aquí? ¿No está hablando la palabra de una iglesia santa? Una iglesia consagrada, dedicada exclusivamente para el Señor y su obra, su plan eterno. Una iglesia bienaventurada. Una iglesia hecha la esposa del Cordero, que va a celebrar con él esta fiesta especial de bodas. Una iglesia pura, vestida de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Y qué dice la Biblia que es el lino fino? Apocalipsis 19:8, las acciones justas de los santos. Eso es obra. Eso es vida santificada. Eso es testimonio. He aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto. Bienaventurado el que le espere así. Eso es un reto, hermanos. Ese es el reto personal de cada uno de nosotros. El Señor viene. Bienaventurado el que cuando venga el Señor le encuentre haciendo así. Amén.